sesión ordinaria se nombra al diputado Andrés Ceballos Ábalos como secretario y como prosecretario al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, en virtud de que la diputada secretaria justificó su inasistencia a la presente sesión. Le pido a los diputados antes mencionados pasen a ocupar sus respectivos lugares en esta mesa directiva. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregá de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés de la Voz. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Cumplida su encomienda, diputado presidente, habiendo quórum con 29 asistencias y 6 inasistencias con justificación. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique las inasistencias de los siguientes diputados: diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, diputado Jaime Hernández Córdoba, diputado Miguel Moeno Piñera, diputada Lorena Méndez Denis, diputada Marcela de Jesús González García y diputado Jesús Selván García. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:24 del día 9 de abril del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos.
Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 9 de abril del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de abril del 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativa de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Secto 1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se propone expedir la ley que establece el derecho de la pensión alimentaria para los adultos mayores de 65 años de edad residentes en el estado de Tabasco. Secto 2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado José Dolores Espinosa May de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a los ayuntamientos del Estado que aún no han instalado los consejos municipales de protección civil para que los instalen a la brevedad posible a fin de que cuenten con los órganos de consulta y coordinación para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones de los sistemas municipales de protección civil para la oportuna ejecución de los planes y programas necesarios para su óptimo funcionamiento, así como para facilitar la prevención y auxilio y rescate de la población en caso de desastres. Secto 3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por lo que se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas de Planeación y de Contraloría del Estado de Tabasco para que en el ejercicio de sus funciones diseñen un nuevo esquema fiscal que permita a los propietarios de vehículos librarse del impuesto a la tenencia vehicular. Sexta, punto 4. Lectura de una propuesta a nombre de la 60ª legislatura por la que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a las policías municipales, a las policías estatales y a las casetas fitosanitarias instaladas en el estado de Tabasco para que conjuntamente tomen las medidas pertinentes para disminuir el abigeato que acecha en el estado. Séptimo, asuntos generales. Octavo, clausura de la sesión y cita para la próxima. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de esa soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ciudadano diputado, presidente. Gracias, presidente. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 8 de abril de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer a la dispensa a su lectura y demás trámites en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor del 9 de abril de los años 2010. 1. Oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio de los cuales informa a esta soberanía de la clausura de los trabajos legislativos del segundo receso del segundo año del ejercicio constitucional, así como la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y de la elección de la mesa directiva que fungirá del 15 de marzo al 15 de abril del año en curso. 2. Oficio y anexo enviado por la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que hace saber a este Poder Legislativo la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para dictaminar en sentido positivo la iniciativa de ley del impuesto sobre la renta, a fin de que no se graven jubilaciones, pensiones, haberes de retiros y pensiones vitalicias u otras en formas provenientes de las subsecuentes del seguro, censatía en edad avanzada y vejez prevista en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y las cuentas de individual del sistema de ahorro para el retiro de la ley del ISSSTE en los casos de invalidez, incapacidad, censatía, vejez, retiro y muerte, entre otros, que tienen por objeto ahorro para el retiro de los trabajadores, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho acuerdo parlamentario. 3. Oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por el que hace de conocimiento a esta Cámara de Diputados de los resolutivos del Acuerdo 268, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que en el ámbito de sus competencias proteja las pensiones de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y otras instituciones, haciendo efectivo el Tratado Internacional del Trabajo, OIT, y la norma 102 de observancia obligatoria, que establece que los países firmantes deben proteger las pensiones frente a los efectos inflacionarios y mantener las pensiones exentas del pago de impuestos, en virtud de que sus ingresos ya fueron gravados durante su vida laboral y constituyente el producto del trabajo y ahorro de toda su vida, entre otros, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento parlamentario. 4. Oficio y anexo expedido por la Junta de Coordinación Política de esta 60ª legislatura del Estado, por el que remite oficio signado por el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en la que se anexa copia de acuerdo al número CE/2010/002, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 26 de marzo del año actual. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a los oficios remitidos a esta Cámara de Diputados por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, esta soberanía se da por enterada. Gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Por lo que respecta a los oficios enviados por los Congresos de los Estados de San Luis Potosí y Michoacán, relativo a la aprobación del acuerdo parlamentario consistente en exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal, respectivamente, para efectos de proteger las pensiones de los jubilados del IMSS, ISSSTE y otras instituciones y demás rubros inherentes a dicho asunto, con el propósito de quedar exentos del pago de impuesto correspondiente, este Poder Legislativo se da por enterado de los mismos y toda vez que solicitan a esta legislatura su adhesión a dichos pronunciamientos parlamentarios, túrnese a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda,
Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Finalmente, oficio emitido por el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el que remite copia del acuerdo número CE/2010/002. Esa soberanía se da por enterada al mismo, instruyéndose a archivar dicha documentación bajo resguardo de la Oficialía Mayor de este Congreso. Asimismo, se haga llegar copia del documento en cuestión a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede la palabra al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Ya no quiero bajar a la tribuna. Con su venia, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción 2, 36, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los artículos 9, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se pide la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 65 años de edad, residente en el estado de Tabasco. Exposición de motivo. Según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, desde 1970 a la fecha, el número de adultos de 60 años y más que existe en el país casi se ha triplicado, por lo cual el reto demográfico del siglo XXI lo constituye precisamente el envejecimiento de la población. De acuerdo con proyecciones de la entidad citada, entre 2005 y 2050, la población de adultos de 60 años y más se incrementará alrededor de 26 millones de personas. Este proceso demográfico resulta altamente preocupante porque trae consigo una serie de desafíos de distintas índoles, sobre todo en lo que hace a los sistemas de salud, seguridad social, el mercado de trabajo y la familia. Uno de los mayores retos del cambio demográfico que experimenta nuestro país es el de proveer los recursos económicos para el creciente número de adultos mayores pueda gozar de una vida digna, máxime cuando una importante proporción de trabajadores llegan a la edad a las edades de retiro sin un ingreso asegurado, pues no tienen derecho a una pensión debido a que pasaron la mayor parte de su vida realizando actividades muy productivas, pero fuera de los sistemas de seguridad social. La transición demográfica se complica aún más si consideramos que esta ocurre en condiciones en las que el desarrollo del país presenta enormes rezagos y profundas desigualdades sociales, lo que ha obligado a autoridades de los 3 niveles de gobiernos a implementar acciones para asegurar que los adultos mayores mantengan una fuente de ingreso y cuenten así con recursos para satisfacer sus necesidades personales básicas. Si bien los esfuerzos realizados hasta el momento ha sido diferente a las distintas administraciones de gobierno, federal, estatales y municipales, que han aplicado medidas para atender los requerimientos de los adultos mayores. Por lo menos reconocen la vulnerabilidad económica que enfrenta esa población que, como ya se dijo, se agrava por la insuficiencia que existe en la cobertura de los sistemas de pensiones de nuestro país y la alta dependencia en el apoyo financiero
otorgados por familiares. Los padrones de beneficiarios de los diferentes programas instrumentados a nivel federal y en algunas entidades del país claramente reflejan la carencia que sufren los adultos mayores y la urgente necesidad de recibir un apoyo económico, independientemente de las medidas adicionales que se implementen en los 3 niveles de gobierno para la atención integral de este sector de la población. A nivel federal, por ejemplo, a pesar de las restricciones de edad y del tipo de localidades participantes que impone el llamado programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales, al cuarto trimestre del 2009, dicho programa contaba con un padrón de beneficiarios de más de 2 millones de adultos mayores, de los cuales poco más de 51,000 residían en el estado de Tabasco. En lo que hace al Distrito Federal, entidad pionera de este tipo de apoyo, el número de beneficiarios del programa de la pensión alimentaria asciende a 431,000 adultos mayores de 68 años de edad, quienes actualmente reciben una pensión alimentaria mensual por 822 pesos mensuales. Mientras carezcamos de una estrategia nacional para afrontar integralmente la vejez, será imprescindible que a nivel local instrumentemos acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reiterar la propuesta en esta y anteriores legislatura ha realizado el Partido de la Revolución Democrática, consistente en otorgar una pensión alimentaria mensual a los adultos mayores de 65 años que viven en condiciones vulnerables y pobreza. La propia ley para la protección de los adultos en el estado de Tabasco enuncia en su artículo 6º como uno de los derechos especiales de los adultos mayores el tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. Por su parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, específicamente en el apartado del llamado tercer eje transformador, el gobierno del Estado reconoce las condiciones de marginación y el desamparo que padecen los adultos mayores y al mismo tiempo se compromete, entre otras cosas, a otorgar apoyos económicos a personas de la tercera edad de 65 años y más. La presente iniciativa no tiene otro propósito más que hacer efectivo ese apoyo económico comprometido a los adultos mayores que no reciban pensión laboral ni estén considerados en los programas federales dirigidos al mismo sector de la población. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Apoyo para Adultos Mayores, INAPAM, en Tabasco existen poco más de 137,000 adultos mayores de 60 años, de los cuales al menos 51,000 reciben un apoyo económico del gobierno federal, por lo que el universo de las personas con derecho a recibir la pensión alimentaria a que se refiere la presente iniciativa no sería mayor a los 80,000 ciudadanos. Estamos convencidos de que la mejor forma de asegurar la debida atención a los grupos vulnerables es a través de una ley que grite supeditar los programas de apoyo a los vaivenes de la política y a las necesidades de tipo electoral del gobernante en turno. Por ello, hoy la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática insiste en que a través de una legislación se garantice la entrega de una pensión alimentaria a los adultos mayores de 65 años de edad, que si bien no resuelve el problema de fondo, de alguna manera así contribuye a compensar la situación de desventaja social que padecen, por motivo aún inexplicable, a no ser que se acepte la nula solidaridad e incumplimiento de la palabra empeñada. El titular del Poder Ejecutivo del Estado decidió suspender el programa Te Da Más, que brindaba un apoyo económico a personas con discapacidad, madres solteras, adultos de 65 años y más. Señalar la situación económica del país como argumento para adoptar esta decisión no resulta válido, porque en otros estados de la República no solo no han cancelado ese tipo de programa, sino que lo han reforzado, lo que ha realizado
en el Distrito Federal es un ejemplo de ellos, así como la decisión que recientemente adoptó el gobierno de Nuevo León de incrementar de 500 a 700 pesos mensuales a partir del 2010. El monto del apoyo otorgado a los adultos mayores, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa plantea otorgar a los adultos mayores de 65 años de escasos recursos una pensión alimentaria mensual no menor a la cantidad equivalente a la mitad del salario mínimo vigente en el estado de Tabasco. Esta pensión alimentaria contribuiría al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores, al contar con un medio que les otorgaría el poder adquisitivo, así como la posibilidad de vigorizar su situación social y emocional, en tanto que generaría la confianza y seguridad, independencia y solvencia, lo cual le permitiría vivir sin la angustia de padecer carencias o de sentirse una carga para sus familiares. Así, la pensión alimentaria se orienta a garantizar una situación digna en ese tramo de la vida, a través de mejorar sus condiciones materiales y de salud, atender de manera integral sus necesidades subjetivas y particulares, disminuir las desigualdades ante la enfermedad, la muerte y el acceso a la protección a la salud, y a generar una cultura del envejecimiento basada en el respeto, el reconocimiento social y la solidaridad intergeneracional. Por lo anterior expuesto y fundado, me someto a la consideración de la Asamblea el siguiente decreto. En artículo único se expide la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 65 años de edad residentes en el estado de Tabasco. Por lo extenso del articulado omito dar lectura a los mismos, pero dejo a disposición de la mesa directiva la iniciativa para su turno correspondiente. Es cuanto. Democracia ya, patria para todos. Compañeros diputados, vamos hacia ese lugar y tenemos que hacer algo por este proyecto, por esta iniciativa que estamos presentando. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto y de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para ello. Se concede el uso de la palabra al diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso, diputado presidente, diputados y diputadas, medios de comunicación, público en general. El suscrito diputado José Dolores Espinosa May, en mi carácter de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 28, párrafo segundo, 33, 2 y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como el artículo 26, fracción segunda, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Primera, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es el nivel de gobierno con atribuciones, competencias y jurisdicción plenas que interactúan y complementan con los del Estado y la Federación, siendo el municipio por su naturaleza el nivel de gobierno más cercano a la población. Segunda, diversos factores naturales suelen poner en riesgo y en ocasiones causan daño de distintas magnitudes en perjuicio no únicamente de núcleos poblacionales identificados por su vulnerabilidad, sino también
provocan estragos a la sociedad en su conjunto, incluyendo a las instituciones reguladoras de la vida comunitaria, siendo compromiso y responsabilidad del Estado y municipio en sus diversos niveles establecer con oportunidad, eficiencia y eficacia un conjunto de medidas previsoras, correctivas y de auxilio encaminados a la tutela social, y en esta tarea los municipios y sus mecanismos de defensa deben contar asimismo con la participación decidida y consciente de toda la colectividad. Para ello es indispensable generar y difundir en forma permanente una cultura de protección civil a fin de reforzar las acciones concernientes a la protección civil en el Estado. Y tal como lo establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su capítulo 15, cuarter denominado de la Unidad de Protección Civil, del Sistema Municipal de Protección Civil y de los Consejos Municipales de Protección Civil. Cuarta, los comités municipales de protección civil tienen la obligación de informar a la población sobre la presencia o el acercamiento de un agente perturbador, identificar los albergues, las rutas de evacuación, la responsabilidad de prevención y atención a emergencias. Por ello, es de suma importancia su instalación y funcionamiento, dado que el Estado de Tabasco es vulnerable a sufrir desastres naturales, tales como los vividos en años anteriores. Quinta, el Estado no está exento de desastres, por lo que las medidas de prevención son necesarias y la información para la planeación de acciones debe ser de lo más fidedigna posible, a fin de que se cuente con las disposiciones para mitigar los efectos de cualquier contingencia. Por ello, el suscrito se encuentra preocupado porque en cada municipio de la entidad se cuente con el Consejo Municipal de Protección Civil, el cual es establecido por la ley a fin de hacer frente a las contingencias. Sexta, que dentro de las facultades de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, establecida en la fracción 17ª del artículo 63 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se encuentra la de difundir entre los ayuntamientos de Tabasco la convivencia de integrar el Sistema Municipal de Protección Civil, por lo que se exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos del Estado de Tabasco que no han cumplido con la instalación de los consejos municipales de la protección civil, que lo hagan a la brevedad posible, a fin de que cuenten con los órganos de consulta y coordinación para convocar, concertar, inducir o integrar las acciones de los sistemas municipales de protección civil para la oportuna ejecución de los planes y programas necesarios para su óptimo funcionamiento. Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía lo siguiente. El siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a los ayuntamientos del Estado que aún no han instalado los consejos municipales de protección civil para que los instalen a la brevedad posible, a fin de que cuenten con los órganos de consulta y coordinación para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones del Sistema Municipal de Protección Civil para la oportuna ejecución de los planes y programas necesarios para su óptimo funcionamiento, así como para facilitar la prevención, auxilio y rescate de la población en caso de desastre. De igual forma, se exhorta respetuosamente a los 17 municipios de nuestra entidad a observar lo establecido en el artículo 94 cuáter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
con el objetivo de facilitar la prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de riesgo o desastre. Artículo transitorio único. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites necesarios para hacerle llegar a las autoridades exhortadas el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. La propuesta presentada por el diputado José Dolores Espinosa May se turna a las comisiones orgánicas de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia y de Fortalecimiento Municipal para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para ello. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, saludo con el afecto de siempre al público que hoy nos acompaña, a los representantes de los medios, al pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confieren los artículos 28 y 36, fracción 18, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta honorable legislatura, exhorto dirigido a las Secretarías de Administración y Finanzas, de Planeación y de Contraloría del Estado de Tabasco, considerando que en el Estado de Tabasco existe inconformidad generalizada por parte de los propietarios de vehículos en relación al pago de tenencia por el uso de los mismos, toda vez que en un principio y desde hace más de 40 años, este impuesto federal se creó con el único propósito de solventar gastos a inversiones derivadas de los Juegos Olímpicos que se efectuaron en el territorio nacional en el año de 1968. En virtud de lo anterior, el gobierno del Estado de Tabasco se incorporó al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, obteniendo los beneficios a que se refieren los artículos 1, 2 y 2A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, resultando de esta manera que el mencionado impuesto a la tenencia vehicular se continúa pagando. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco establece en sus fracciones 1, 2 y 21 lo siguiente. Artículo 29. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el derecho de los siguientes asuntos. 1. Regular, instrumentar, conducir, supervisar, difundir y evaluar la política y los programas hacendarios de la entidad en materia de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, de conformidad con la legislación aplicable y las políticas del titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, conducir las relaciones que en esta materia se realicen con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal. 2. Colaborar con la Secretaría de Planeación para asegurar la congruencia en la integración del presupuesto de egresos y el ejercicio del gasto público de inversión conforme al Plan Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de control y evaluación del mismo. 21. Fungir como representante del Estado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como ejercer las atribuciones que el Estado le confieren al convenio de adhesión y sus anexos, además de que se paguen correctamente las participaciones, aportaciones y demás recursos que corresponden a los municipios del Estado. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su fracción 32, señala que a la Secretaría de Planeación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción 32, administrar y operar los sistemas estatales de información para la planeación estratégica con el fin de establecer los criterios sobre la toma de decisiones a favor del desarrollo estatal
y para realizar los diagnósticos, seguimientos y evaluaciones del impacto que mandata la Ley Estatal de Desarrollo Estatal. Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en sus fracciones 7 y 26, establece lo siguiente. Artículo 37. A la Secretaría de la Contraloría corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Inciso 7. Auditar, revisar y evaluar el ejercicio del gasto público del Poder Ejecutivo y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como llevar el control, seguimiento y evaluación de las normas y políticas del Estado en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. 26. Coordinar con las Secretarías de Planeación, de Administración y Finanzas el desarrollo de las tareas de evaluación del ejercicio de los recursos federales aportados, transferidos, asignados y reasignados al Estado para su administración, así como vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos y convenios respectivos y en general las que se deriven del Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental. Que es posible gravar aún más los giros relacionados con la vida nocturna y otros como se ha hecho en otras entidades del país, contemplando el comercio informal, el combate a la evasión fiscal, compensando de esta manera la falta de ingreso por concepto de la modificación que se haga al convenio de coordinación fiscal suscrito entre el Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al impuesto sobre tenencia vehicular. Por lo anteriormente manifestado, corresponde a las Secretarías de Administración y Finanzas, Planeación y Contraloría del Estado de Tabasco resolver este reclamo de los propietarios de vehículos que vienen pagando el impuesto a la tenencia vehicular desde hace más de 40 años, por lo que me permito someter a consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a las Secretarías de Administración y Finanzas, de Planeación y Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco para que en el ejercicio de sus funciones diseñen un nuevo esquema fiscal que permita a los propietarios de vehículos liberarse de esta carga fiscal, gravando principalmente a giros comerciales y a otros relacionados con la vida nocturna en nuestro Estado, al comercio informal y combatiendo la evasión fiscal como se ha hecho en otros estados de la República. En particular, citamos al estado de Querétaro, donde el gobierno del estado suspendió el pago del impuesto de tenencia a 350,000 vehículos. Este hueco financiero, según el ciudadano gobernador del estado, José Eduardo Calzada Rovirosa, será recuperado a través de la compactación de dependencias y reducción de salarios a los funcionarios de primer nivel, con lo cual se podrá recuperar unos 100 millones de pesos al año, y que en el estado de Tabasco la suspensión de la tenencia implicaría que el estado deje de recaudar aproximadamente 400 millones de pesos al año, pero a su vez pudieran acceder al mencionado beneficio cerca de 400,000 propietarios de vehículos, fortaleciendo la economía familiar al dejar de pagar el mismo en un periodo de 10 años. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. La propuesta presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a las comisiones orgánicas de Hacienda y Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión de acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo.
Con el permiso de la mesa, compañeros, compañeras diputados, amigos de los medios, público en general. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido de Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido de Nueva Alianza, en representación de los diputados que integran cada una de ellas, con la facultad que nos confiere el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Congreso el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Estatal, policías municipales y a las casetas fitosanitarias instaladas en el Estado de Tabasco para que establezcan de manera urgente una vigilancia permanente en puntos estratégicos en la región de los ríos por donde salen las diferentes cargas de ganado y en todo el Estado de Tabasco, con el objetivo primordial de combatir el delito de abigeato bajo los siguientes considerandos. El delito consiste en el robo de animales de cría o coatrerismo, que sucede generalmente, aunque no de manera excluyente, mientras es transportado en las carreteras estatales y federales del Estado de Tabasco. Que esto afecta a los productores ganaderos. La problemática principal del abigeato es el robo de semovientes, como es el caso de razas finas, en donde una cabeza de ganado cuesta entre 8,000 y 70,000 pesos. El hurto de ganado en el Estado ha crecido considerablemente en últimas fechas. Sabemos que el apoderamiento ilegal del ganado es una acción típica, antijurídica y culpable. No es posible permanecer con los brazos cruzados y dar la espalda a la denuncia popular que día a día exige de nosotros, sus representantes, dar respuesta inmediata. En el último trimestre del año del 2010, el robo de ganado pareciera que vuelve a ser noticia y negocio para los delincuentes. Sin embargo, lo preocupante es que los robos no se están cometiendo en contra de los ganaderos a gran escala de las diferentes regiones del Estado, sino en contra de medianos y pequeños productores. Las zonas con más índice de abigeato y que además son propicias para efectuar la actividad con características y también por ser poco vigiladas es la zona de los ríos, que comprende los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, ya que esta demarcación, por ser zona fronteriza con el vecino país de Guatemala, el incremento de robo ha ascendido a un 50% de cabezas robadas en referencia al año pasado. En estas zonas, el ganado hurtado es trasladado a aldeas de ese vecino país o son llevados al estado de Chiapas. Este problema afecta a 12,095 productores de la zona, generando que disminuya en forma alarmante el hato ganadero en estos municipios, que en la actualidad es de 605,751 reses. Tan solo el primer trimestre del 2010 suman cerca de 200 reses robadas, destacándose más los casos no denunciados. Dada la importancia de este caso para el Estado de Tabasco, es necesario que la ciudadanía afectada sea partícipe de la cultura de la denuncia, ya que según datos de los ministerios públicos, solo el 40% de los productores presentan su queja correspondiente y al no hacerlo, no existen argumentos para su detención al respecto. Sabemos que los ganaderos esperan respuesta de las autoridades, sin embargo, depende de su pronta denuncia para que la autoridad proceda inmediatamente a realizar las investigaciones para lograr detener a los responsables. En el municipio de Balancán es donde más ha incrementado el robo de reses, pero aquí, en esta última zona, es donde más resultados de detenciones han habido, gracias a las denuncias en donde las penas para los sentenciados por el delito de robo de ganado alcanzan de 8 a 20 años de prisión. Y con gran sorpresa, para los ganaderos, los delincuentes que hurtan sus animales se encuentran en las calles gozando de plena libertad sin que la autoridad aplique correctamente la ley,
por lo que los ganaderos de Tabasco exigen mayor castigo para los cuatreros que son detenidos, por lo que se le exige a las autoridades mayor vigilancia y más seguridad para los ganaderos, por lo que se debe reforzar a todas las policías ministeriales, estatal y municipal, manteniendo de forma constante la investigación ardua para combatir a las bandas de avijeros, por lo que se debe aplicar correctamente lo que establecen los artículos 181 y 182 del Código Penal del Estado de Tabasco. Con una visión renovada se debe observar este fenómeno a nivel federal. Para ejemplificar esta intención, señalaremos que actualmente en el Estado de Jalisco la sanción establecida para este delito es más severa que el robo de menores. Los responsables de la vigilancia son la Procuraduría Judicial del Estado. Para combatir esta problemática hay que formar un gran equipo, conjuntar esfuerzos, entre productores, ganaderos y autoridades, y asimismo mantener una coordinación con autoridades de otros estados que son vecinos de Tabasco, y convocar a las autoridades estatales limítrofes para establecer los respectivos convenios de cultura de denuncia al abigeato para protección de productores y la economía de cada uno de ellos. En este sentido, no solo basta con que los afectados demanden, porque más de las veces no tienen solución inmediata sus solicitudes, pero insistimos que se deben revisar los expedientes y llevar un seguimiento correspondiente para un diagnóstico general del hurto. Es de vital importancia que tenga su fiero registrado ante la Unión Ganadera Local, respetando las especificaciones y características normativas de la ley ganadera, por lo que lo general debe de marcarse antes de cumplir los 6 meses. Ante esto, los ganaderos tabasqueños piden al gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la SEDAFOC, Policía Municipal y a las casetas fitosanitarias, que lleven a cabo un plan de supervisión detallado de movilización de animales con sus respectivas guías de tránsito, marcado de fierro y ruta de movilización, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Ganadería en el Estado de Tabasco. Acreditando así la procedencia legal del ganado, también es necesario hacer cumplir el horario de transporte de 6 de la mañana a 6 de la tarde de las guías. La situación es alarmante ante esta problemática. No podemos dejar desapercibida esta situación, donde las autoridades correspondientes tienen conocimiento de que existen bandas de cuatreros, por lo que es necesario que se pongan a trabajar y se le exijan resultados para sus superiores para recuperar los animales extraviados a su legítimo dueño. Paralelamente a este fenómeno, es de conocimiento la existencia de rastros clandestinos en la entidad, lo cual propicia el delito del abigeato, ya que no cuenta con las medidas higiénicas y de sanidad. Así se efectúa la venta ilegal en el mercado, con el riesgo de propiciar enfermedades como la brucelosis y la fiebre aftosa. Con toda la intención de erradicar el abigeato de la entidad, es necesario implementar operativos con unidades de vigilancia adecuadas, con un parque vehicular exclusivo y suficiente entre los puntos estratégicos de transportación del ganado. Por lo anterior, se emite el siguiente punto de acuerdo. Para la atención a esta problemática, es necesaria la creación del Comité Interinstitucional contra el Abigeato, abarcando a todas las asociaciones ganaderas que representan el total de productores de ganado de la entidad, cuya finalidad principal sea la de promover convenios de participación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Estatal, Policías Municipales, casetas fitosanitarias instaladas en el Estado de Tabasco, para que establezcan de manera urgente una vigilancia permanente en puntos estratégicos en la región de los ríos, por donde salen las diferentes cargas de ganado, y en todo el Estado de Tabasco, con el objetivo primordial de combatir el delito del abigeato. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Tabasco a los 9 días del mes de abril del año 2010. Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado José Carlos Ocaña Becerra,
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Juan José Martínez Pérez. Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, diputado Pascual Bellicia Rosique. Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, diputado Manuel Antonio Ulín Berjao. Es todo, señor presidente. Una disculpa. Pido al presidente de la mesa directiva que, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito sea considerado este asunto como de urgente resolución y se obvia el trámite de enviarlo a la comisión parlamentaria correspondiente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnarla a comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria, se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente. Gracias, diputado. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Sí. ¿Va a ser en contra, diputado? No. Diputado, si es a favor, le pido use el punto de asuntos generales. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria, se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo, ciudadano diputado presidente, que ha sido aprobada por unanimidad. ¿Es eso, no? De acuerdo. Con la facultad establecida en el artículo 28 y con la propuesta que ha dado lectura el diputado Alberto de la Cruz Pozo, fracción 43 de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado.
El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario. Sí. Maestro Lin. Diputado Lin. Claudia. Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Es todo? A ver. Manuel Lulín. Bojorquez Javier, ¿no? Claudia Bojorquez Javier Claudia Bojorquez, ¿no? y el diputado Manuel Lulín. ¿Retira? Retira. Entonces, nomás Claudia Bojorquez Javier, ¿verdad? Sí, pero también aquí nosotros. ¿Únicamente? Ok. ¿Cómo se llama? Diputado presidente, informa usted que se anotó en la lista la diputada Claudia Bojorquez Javier. También incluye al secretario del diputado Jesús González. Se incluye el diputado Jesús González González. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorquez, hasta por 15 minutos. De nada. Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Amigos, como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no deja solo al Estado de Tabasco, no deja solo a sus ciudadanos y con más razón a quienes más lo necesitan. En sesiones pasadas hemos puntualmente denunciado todas las inconsistencias y carencias que los programas de desarrollo social que el actual gobierno ha puesto en marcha, como el Te Da Más, han presentado, viéndonos como legisladores comprometidos con Tabasco, en la necesidad de presentar iniciativas de leyes para contrarrestar todo este daño que se le ha causado a la ciudadanía. Ya presentamos una iniciativa integral para que sea convertido en ley este programa y se le pueda brindar a los grupos vulnerables el apoyo que el gobierno en turno impuso en 2007 por la cantidad de 700 pesos. A estas personas y que sin embargo por no ser ley y no estar sujeto más que a la voluntad del gobernador, se fue quitando hasta dejarlo en 500 pesos para posteriormente desaparecerlo. Y como ya todos fuimos testigos, y dado los intereses del partido que tiene la mayoría ante este Congreso, nos fue rechazada dicha iniciativa con el argumento de que carecía de sustento y que no existe presupuesto para amparar nuestra petición. Por ello, para no dejar de insistir en el tema, puesto las personas de los grupos vulnerables no pueden quedarse sin apoyo alguno, nos dispusimos a la propuesta de ir presentando en iniciativas independientes el apoyo a las personas de grupos vulnerables, siendo la primera de ellos el apoyo a las personas con capacidades diferentes, prometiendo en su momento presentar a la brevedad una nueva iniciativa en apoyo a las personas mayores, y hoy se ha cumplido esa promesa con la iniciativa presentada por nuestro compañero el diputado Fernando Gómez Asensio. Es importante resaltar que los adultos mayores es uno de los grupos vulnerables más necesitados, y no porque los otros no tengan igualdad de necesidad, pero en este caso es terrible saber cómo estas personas, por su mayoría de edad, ya no tienen oportunidades en el campo laboral, les cierran las puertas, los ven como bultos, como alguien que ya no es funcional para ninguna empresa, dejándolos de la manera más frívola en la calle, sin esperanza alguna de que alguien pueda apoyarlos con algún sustento económico. Y en otros casos, muchos son víctimas de sus propios familiares, quienes sin más son capaces a sangre fría de remitirlos a casas de asistencia, dejando a responsabilidad de estas las atenciones y demás necesidades que estos puedan tener. Compañeros, nosotros no podemos tener esta sangre fría, pues somos seres humanos y ninguno estamos exentos de vivir este tipo de situación. No abandonemos a nuestros adultos mayores, pues no son gente de desechos, son personas, son seres humanos que sienten y necesitan de nosotros.
Apoyemos esta iniciativa que hoy presentamos y no nos detengamos por manifestaciones vanas como el de afirmar que no hay presupuesto que ampare estos programas, puesto como bien se sabe, y como ya lo hemos dejado asentado, existe en el presupuesto de egresos del Estado la Coordinación de Desarrollo Social, de cual se desprende el UNACE. En este año percibió un presupuesto de 138 millones de pesos, destinado para inversión de desarrollo social, tan solo 8 millones de pesos. Y a la Dirección de Programa Social, también para inversión, solo 5.366.000 pesos. Y por lo que si sacamos cuentas, son 124.634.000 pesos aproximadamente del presupuesto de egresos que se están destinando única y exclusivamente para gasto corriente, de los cuales más de 70 millones de pesos son destinados hasta la presente fecha para casas de gobierno, que en nada están beneficiando a estas personas. Entonces, compañeros, si es posible destinar toda esta cantidad presupuestal, que verdaderamente su mayoría se va en gasto corriente, a amparar el apoyo a los grupos vulnerables, dejemos de pagar tanta burocracia y dispongámonos a solventar verdaderamente los problemas tan importantes que el Estado nos reclama, como es el de apoyo a los adultos mayores. Si realmente el gobierno del Estado tiene intención de ayudar a las personas que más lo necesitan, no tendrá ningún reparo ni objeción en considerar lo que aquí se está asentando con esta iniciativa, y no dudará en desaparecer tanta burocracia y malgastar en esta un presupuesto que es tan necesario para la ciudadanía, y brindará el apoyo necesario a los grupos vulnerables, en especial a nuestros adultos mayores. Ya no sigamos con las ideologías arcaicas de que el pueblo puede ser engañado, utilizando este tipo de programas como electoreros, y que a la vuelta de finalizar estos procesos, sin más explicaciones, desaparecen, dejando a nuestros ciudadanos con muchas promesas y ninguna solución. Ciudadanos, dejo esta reflexión a su conciencia y les pido que, más allá de ver por sus intereses particulares o de partidos, están los intereses del pueblo de Tabasco, que es por quien hoy estamos aquí, que somos en quien confían y esperan nuestra mejor opción para su bienestar. No se rehúsen por tintes políticos a aprobar la iniciativa de apoyo económico a los adultos mayores, pues no se trata de una moda o de quién luce más con este tema. Se trata de un problema que ya afecta a una gran mayoría. Se trata de necesidad, de hambre, de pobreza. No sigamos permitiendo más sufrimiento. Démosle a Tabasco una muestra de nuestra sensibilidad, consideración y agradecimiento por el voto de confianza que nos han brindado. Gracias, es cuanto. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González González. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, hoy subo a esta tribuna con algo muy interesante que hemos planteado nosotros desde hace mucho tiempo y que ha sido tema de muchas dudas: el Plan Hídrico Integral de Tabasco. He estado atento a la cuestión desde hace 2 días, con el cambio del nuevo delegado, en medios masivos de comunicación, prensa, radio, ha generado mayor incertidumbre por el cambio del delegado de la CONAGUA. Propongo a los medios de comunicación que se investigue a fondo el nuevo delegado para poder enjuiciar o dar el beneficio de la duda, ya que la continuidad del proyecto del Plan Hídrico Integral se va a ver afectado si se sigue retrasando la propuesta del nuevo delegado. Que la Comisión Especial de Asuntos Hidráulicos del Congreso analice
al Comité Técnico del Gobierno del Estado, porque los resultados hasta este momento han dejado muchas dudas sobre el manejo del Plan Hídrico Integral de Tabasco, y solo que no se enjuicie en una sola dirección. Hago un llamado también a los partidos políticos a que no sigan politizando el cambio de delegado, y a los ciudadanos a que se interesen e intervengan o demanden las violaciones a las leyes que prohíben el relleno de vasos reguladores, zonas humedales. Y el Plan Hídrico Integral es una responsabilidad de todos, de los tres niveles, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Amigos y amigas diputados, y en especial para la experiencia del amigo presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, para que convoque de una vez por todas a los diputados federales, a los senadores, al Comité Técnico del Gobierno del Estado, para que se realice una mesa de diálogo en esos tres niveles y de una vez por todas se proponga la resolución de un plan hídrico integral. Yo, en lo personal, siempre he manifestado que este es un asunto de seguridad, aunque algunos amigos se rían, algunos diputados se rían, pero no seguimos ya permitiendo esto, porque es un asunto de todos. Espero que tomen con seriedad los amigos diputados la reflexión, porque si seguimos, a rato vamos a estarnos echando la culpa, que si el gobierno federal, que si el gobierno estatal, que si el gobierno municipal, pero el problema es un asunto de violación a las normas y a las leyes de Tabasco, que sigue rellenando zonas de humedales y vasos reguladores. Gracias. Para dar por agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:32 del día 9 de abril del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día martes 13 de abril del presente año en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.